pues el título de la presentación es si está desapareciendo la fauna de Cajamarca. ¿Eso es un mito o una realidad? Quisiera saber si estoy en la diapositiva, estaba ahí en ese título. Sí, señor. Listo. Bueno, ¿y por qué hablar de si está desapareciendo la fauna de Cajamarca? Si es un mito o una realidad, pues esto tiene que ver con varios factores. Uno, pues ya sabemos el tema de la consulta popular en Cajamarca, el defender esta forma, este estilo de vida en la región que es el de la cultura campesina. Entonces, pues al decirle no a un sistema minero de extractivismo, pues se le apuesta entonces de seguir eso ancestral que es cultivar la tierra. Entonces, al cultivarla, pues entonces siempre nos han atacado y pues que los campesinos somos responsables de ciertas afectaciones. Y pues que sí, tienen cierta razón, aunque hay que aclarar que esas afectaciones vienen dadas por una presión que viene desde las ciudades y de los que consumen ciertos artículos, principalmente en las ciudades como Bogotá, como Cali, como Ibagué, que es donde van la mayoría de productos de aquí de Cajamarca. Para poder tener en contexto, pues me puse a buscar qué había en el mundo sobre esa afectación. Entonces la pregunta es si eso será que solo está pasando en Cajamarca, una percepción que hemos tenido aquí desde que estamos trabajando en el cañón de Naime, en Cajamarca y los alrededores de Cajamarca también, y estamos viendo que hay un desplazamiento de la fauna, que hay una pérdida en algunos sectores, que hay pérdida de biodiversidad, pero solo lo miramos como desde la fotografía de momento. Pero hay que pensar que si también pasa solamente aquí. Obviamente, la mayoría yo creo que sabe que eso es en todo el planeta. Creo que tenemos cierta conciencia de eso. Entonces encontré ese artículo que de La Vanguardia, también de este periódico, y cuando leí ahí que la Tierra ha perdido 50% de sus animales en los últimos 40 años, pues me quedé sorprendido. Solo que ese dato era hasta el año 2012. Luego vine a buscar y había una actualización del año 2020 y encontré una que está hasta el 2016, o sea, 46 años más o menos desde el 70 al 16, y aumento, vamos en el 68% de la pérdida de los animales. ¿Qué quiere decir eso? Si se desapareciera el 68% de la población humana, estaríamos hablando que perderíamos más de las 2/3 partes, es decir, de 7.500 millones, ya se habría muerto 1 millones de personas. Y eso sí nos daría como sería estruendoso escuchar eso. Pero pues cuando pasa con los animales, como parece que no es estruendoso. Teniendo en cuenta esto que dice el autor, que ya no somos un pequeño en un gran planeta, ahora somos un gran mundo en un pequeño planeta donde hemos alcanzado el punto de saturación. Y eso es algo que debe preocuparnos, porque no solamente es decirle no a una empresa minera, no al extractivismo, no a ciertas formas de expropiación de la tierra, sino que también nosotros tenemos que plantearnos cómo aportamos el necesidad de arena para saturar todo el sistema. Es decir, es también todo lo que hacemos tiene incidencia. En este caso, el consumo desmedido también tiene su incidencia. Entonces, dependemos de la naturaleza. ¿Y en qué forma dependemos de la naturaleza? Pues la naturaleza es la que nos provee aire, ese aire que respiramos, nos provee del agua, nos provee los alimentos que tenemos, pues, que necesitamos a diario. ¿Qué sería de nosotros sin esas medicinas y que han salido esos conocimientos ancestrales desde de las plantas o de los animales
y con eso hemos logrado mantener hemos prolongado nuestro promedio de vida. También esos materiales que usamos a diario vienen de la naturaleza. Muchos de lo que nos machacan cada rato, donde la minería es necesaria, casi todo lo que usted tiene depende de la minería, claro, pero también depende, todo eso sale de la naturaleza. Pero también no nos dicen que de la naturaleza sale el aire, el agua, las medicinas, y muy fundamental es el suelo donde estamos, porque el suelo es el que sostiene gran parte de eso donde nosotros también vivimos. Y en ese suelo el paisaje, ese paisaje en el cual convivimos, construimos y modificamos y vamos haciendo una forma de interrelación, pero pues que afecta necesariamente, entre más nos expandimos, más vamos afectando la naturaleza. Si afectamos la naturaleza, pues vamos a afectar toda esa fuente de alimentos, toda esa fuente de medicinas, vamos a afectar el aire, el agua que necesitamos tanto. Y entonces, pues aquí es como una gráfica que he estado de WWF, de un informe que se llama El Planeta Vivo, me basé en varias láminas de allí para poderlo hacer un poco más amable. En esta gráfica pues podemos ver lo que les acabo de decir, el albergue que nos da la naturaleza, la fuente de alimentos, el agua, el aire y el suelo. Y lo otro que más nos cautiva y que nos ha dado en esta pandemia la nostalgia porque al estar encerrados en nuestros muros de cemento, en las zonas urbanas, todo el mundo salió corriendo hacia el campo y empezaron a mirar el campo cuando generalmente lo que se mira es del campo a la ciudad, como si la ciudad fuera el máximo estandarte, ya que está todo lo mejor, cuando el campo, los que vivimos en el campo, sabemos que eso no es así, es al contrario. Entonces, tenemos un montón de beneficios de la naturaleza. Están esos apoyos culturales y de aprovisionamiento, donde tenemos todo lo que está asociado al cultural, pues los valores espirituales y religiosos, estéticos, la recreación y el ecoturismo, la salud mental. En aprovisionamiento, pues ya es lo que acabamos de hablar. Y está la regulación del clima, la regulación para la cultura de erosión, purificación del agua, toda la polinización, todo lo que tiene que ver con los eventos climáticos extremos, todo tiene que ver con esas afectaciones que tenemos sobre la naturaleza. Y pues hay unas cosas en ese informe que llama Planeta Vivo, en el Planeta Vivo 2020, sacado este año, donde salen estos datos, donde dice que las poblaciones de la vida silvestre han disminuido, lo que le acabo de decir, en un 68%. Lo que le acabo de decir, si desaparece las 2/3 partes de la población humana, eso sería algo horrible. Si nos espantamos con el coronavirus, donde pues sí, es trágico, y ha muerto más de 1 millón de personas, y eso suena bastante, pues imagínense, donde mueran 2/3 partes de la población, más de 5.000 millones de personas, eso sería pues es una hecatombe para la especie humana. Entonces piense que eso está desapareciendo a nivel de número de animales, de individuos, el 68%. Eso es terrible. 2/3 partes de los animales. Pues obviamente el cambio climático tiene que ver aquí, pero ese cambio climático está dado por lo que hacemos nosotros. 30% de la tierra se utiliza para la agricultura. Y fíjense en esto, en la bolsita gris que está ahí, que están viendo, por favor me dicen, 1/3 parte de toda la comida se desecha. Es increíble, desechar la 1/3 parte de la comida, porque eso abastecería gran parte de las necesidades que se requieren en ciertas regiones del planeta. Solo que esa 1/3 parte de la comida la desecha menos del 10% de la población en el planeta, todavía más terrible. Y
esa pérdida que hace, tiene impactos económicos, también hay impactos en la salud, también hay impactos en la biodiversidad, porque es que esa biodiversidad es la que nos garantiza esa seguridad alimentaria. Y la otra vez ¿será que sí seremos capaces de restaurar la naturaleza y de volver a recuperar parte de ella? No vamos a recuperarla totalmente, pero al menos estabilizar que no sigamos depredándola porque vamos a quedar muy mal. Entonces, aquí, parafraseando un poco de aquí de la alcaldía municipal de Cajamarca, es que todo está en nuestros pies. ¿Por qué? Porque el 90% de las especies terrestres pasan su ciclo de vida en el suelo y todo está bajo nuestros pies. ¿Qué está bajo nuestros pies? Pues está aquí, salté aquí un pedazo, todo lo que está bajo nuestros pies, ¿qué es? Arriba donde estamos parados, lo que le llamamos megafauna, que es donde estamos nosotros, donde están las aves, donde están los mamíferos, donde están las serpientes, donde están los peces, bueno, los peces sistemas acuáticos. Pero en el suelo empieza la macrofauna, debajo del suelo donde está el suelo donde cultivamos. Es parte más abajito que llama la mesofauna, son animales más pequeñitos, y están los microbios, toda la microfauna, los microorganismos pequeñitos que no vemos, pero que cumplen funciones de tal importancia. Eso está bajo nuestros pies. Y volviendo acá, es el 90% de las especies terrestres están ahí debajo de nosotros. Y si vamos eliminando a través de las ciudades, obras, mega obras, infraestructura, y si le metemos megafinería y vamos barriendo todo, porque es como una barredora grande que estamos haciendo los humanos, barriendo el suelo, y entiéndase, por suelo no es la parte física que inerte, que no tiene vida, sino suelo es aquello que tiene vida, todo lo que está haciendo un ejercicio de actividad todo el tiempo. Tener en cuenta entonces que ese 90%, hay un 90% de los humedales del mundo que ha desaparecido desde principios del siglo XX, ha desaparecido el 90%. Eso es algo pues, tan catastrófico como lo que les decía ahora, perder 2/3 partes de la población humana. Entonces viene la pregunta si es lo que estamos comiendo es demasiado en nuestro plato, o qué es lo que estamos comiendo también. Que muchas veces no es lo que está en nuestro, no es lo es qué tipo de cosas estamos comiendo, y muchos lo estamos comiendo desde la industria de alimentos. Y esa industria de alimentos genera una gran cantidad de residuos y no aporta mucho para este tema de una resiliencia ambiental. Dentro de esos métodos que tenemos nosotros para poder indagar, de hecho hemos hecho observaciones aquí en el territorio, ha sido a través de fotografías, a través de la investigación con los campesinos y campesinas, a través de los binoculares, apoyados con imágenes satelitales, y por ahí rastreando y mirando qué huellas hay, indagando con los campesinos, qué tienen formas de preparar ciertos platos con animales, y viene ya el tema bueno, pero aquí me salté una cosa. Vamos a pasar acá a esto y ahora volvemos a la anterior. Entonces, aquí una imagen de satelital de EAR, ahí donde desaparece el puntico azul, eso es Cajamarca, y aparece, no sé si se alcanzan a ver, 3 flechitas de color naranja. Pues más o menos indican es hacia dónde se está desplazando la fauna aquí en nuestro territorio, en Cajamarca, hablando de esas afectaciones que debemos, impresiones que tenemos sobre la fauna. Allá Cajamarca, pues, como el trazo de lo que es la vía, actualmente donde está haciendo la doble calzada. Eso genera unas presiones fuertísimas, y esas presiones, la agricultura, más
muchos eventos que hacemos diariamente, como quemas, como tala, como cacería, y aparte de eso, que aquí hay muchos pues, minifundios y tienden a estarse dividiendo aún más, generando una cadena chica entre más minifundios, pues más seres humanos o puede que no haya más seres humanos, puede ser la misma, ya más infraestructura implica mayor presión en cada uno de estos espacios. Entonces, eso es que la fauna y lo que hemos evidenciado es que se está subiendo y cómo se está subiendo hacia las zonas más altas. Entonces, la parte central ahí donde están las flechas, pues sería el cañón de Anaime, tiene un zoom. Vamos a ver ese zoom. Digamos, ahí se ve en la parte de derecha, se ve el corregimiento de Anaime, y esas flechas indican más o menos por dónde es que encontramos cierta fauna que en su gran mayoría ya no está a los predadores y ya se encuentran unos poquitos relictos de bosque o digamos relictos a esos espacios pequeños o esos parches de bosque. Allí es donde encontramos algunas especies, otras ya no están alrededor, alrededor del río ya no se encuentran. Y entonces aquí tenemos tres cosas. Aquí cuando uno le pregunta a las personas mayores, mayores que yo tengo 46 años, pues que yo, me hablan de las perdices. Y verdad que eso era algo con verlo aquí en Cajamarca. Y ahora ya no están, no se encuentran, no las vemos por ningún lado. Entonces, yo no soy, mis compañeros saben que yo no soy un especialista en aves, pero entonces cuando me hablaron de perdiz, esa perdiz, me tomé de una página de Google, y pues aquí si no hay perdices, se tocó buscar una y pegarla ahí, esa es la perdiz, una perdiz muy común, se supone que es común en Colombia, pero aquí ya no está, en Cajamarca. Entonces, ¿qué se hizo la perdiz? ¿Para dónde? ¿Qué pasó con ella? Ahí, cuando uno pregunta, pues me decían que era muy común verlas, que pasaban por los caminos, ver las gallinitas por allí. Pero resulta que fueron desapareciendo, y hay varias cosas por las que van desapareciendo, y pues a mayor población, más número de casitas, más animales domésticos, más gatos, más perros, menos bosque, y unas presiones más fuertes sobre los ecosistemas, y esta perdiz. No sé si en alguna parte del territorio de Cajamarca, pero la verdad no la hemos vuelto a ver. Este animalito que está acá, esta ave, le llaman el compás. Todavía están en otras partes del país, pero aquí en Cajamarca tampoco está. Pero de acuerdo a unas indagaciones también con personas ya mayores y inclusive de mi edad, me hablaban de que hace varias décadas se optan por el canto. Esto porque uno de los compañeros de la fundación, colocando los cantos de las aves y identificando cantos, alguien lo reconoció el canto y dijo, ese estaba aquí. Y efectivamente lo logró reconocer por la fotografía y es el llamado el compás. Yo, que soy de aquí de la región, ni siquiera sabía que existía aquí, pero pues los datos científicos dicen que solamente estaba restringido con Paraguay y otros sectores, pero por aquí no había, pero la verdad que sí estaba, seguramente se habían hecho inventarios de fauna, nunca se hicieron, y es más bien en la historia reciente que hay inventarios. Pero este fue uno de los animalitos de las veces que desapareció. Si no, mire, aquí lo tengo en otra imagen de otra, también sacado de otra página web, pero pues está categorizado como casi amenazado en la UNED, que es la entidad encargada de hacer estudios de la fauna amenazada en el planeta, y está en casi amenazado. Esta categoría, pues, si sigue así, va a terminar en alto riesgo de pronto, y esperemos que no. Esta especie está muy dependiente
de los estratos del bosque, de las partes altas de los bosques. Y ellos me iban a anidar en un grupo de árboles, y ellos tenían preferencia antes por las que llamaban unos árboles de las acacias, de la laurel que está por ahí cercana a los aguacates y a los yarumos, pero pues ya casi tampoco hay mucho yarumo. Entonces, y de otras especies, digamos que principalmente de estas, pero pues si ya no están, eso es otra de las especies que toqué de aquí de Cajamarca. Se fue de Cajamarca y bueno, pues no sabemos si todavía alguien nos toca indagar más, pero toda esa información que estoy presentando aquí, pero ya mi investigación participativa, porque es una cuestión de ir a hablar con las personas y estar escuchando historias y estar escuchando muchas de las cosas y de campesinos, que la mayoría de campesinos son muy buenos observadores y tienen muy buena retentiva, pues porque son los que están en contacto directo con la naturaleza, con los recursos. Por ejemplo, aquí tenemos el águila caracolera. El caracolera es, como su nombre indica, come caracoles. Sin embargo, aquí todo lo que tenga forma de águila, pues va a ser capturado, le dan plomo, le disparan. Y la población de estas capaces, pues está aquí. Aquí tenemos otra águila reconocida en la región, que también todo le dan plomo que aparezca allá. Entonces, esta fauna está decreciendo, se está desplazando. Tenemos esta especie que es, por ejemplo, la mirla blanca, es muy común, pero el hecho de que sea común no quiere decir que no sea afectada. En este caso, en las zonas residenciales, que en las zonas bajas del cañón de Anaí, que les mostré el mapita, lo que está más cercano al río tiene mayor presión, porque es donde la mayoría pues está cerca de la carretera, hay la mayor cantidad de población y de casas. Sin embargo, esta especie es como a veces se come frutos de los cultivos, se mete ahí porque pues ella es omnívora, pero pues le gusta también los frutos, y ella va a comer, pues, uno escucha cuando plomo disparando para darle a estos animalitos, y esto es otro factor que va afectando esa aparición que vamos haciendo los humanos con las chicas. Tenemos aquí el tema de la guacharaca, de las poblaciones que han disminuido básicamente, y luego hay una percepción de recuperación, pero en la realidad, me acuerdo hace varios décadas, unos 20 años, al menos al frente de la finca de mi papá, pues yo no los veía. Luego fue que empezaron a aparecer y a verse, y ya hay una población, no sabemos qué tan grande, pero pues ya se escuchan y es más frecuente de escucharlas y verlas. Pero digamos que ha sido diezmado, y solamente lo vemos hoy porque están los poquitos corredores que están asociados con pesquistas. Tenemos, y no pasa con la pava, pero la pava es de las más altas. Pero toda la presión que se está haciendo hacia las más altas genera una presión muy fuerte. Toches, hay varias especies de toches. Esas especies de toches, bueno, está el toche, uno muy común, por su canto. Yo creo que mi abuela tenía hasta 4 o 5 jaulas con toches, y mis tíos sacaban grandes huevos, los capturaban y los tenían ahí en cautiverio por su canto. Y se iba a Calarcal, Quindío, en todo lado a toches, y en Persis. Sus poblaciones han sido muy diezmadas, no solamente por la práctica de traficar con ellos, sino también de pérdida de coberturas. Ellos
también son afectados por esas coberturas. Ya es menos, si se escuchan en las partes bajas, desde el cañón de Anaime, pero hacia las zonas hacia las partes bajas con muy poca frecuencia. A medida que uno hacia la parte alta, hacia donde están los corredores de la par, los corredores, las masas boscosas de la de ahí arriba es más frecuente escucharlo. Esta es una de las varias especies de toches. Allí podemos evidenciar con los toches varias cosas. Si eso pasa con ellos, pues imagínense qué está pasando con muchos otros. Y solo les voy a mencionar uno porque no alcanzo, y hay un montón de especies. El pararao, bueno, los animales que se quedan. Esta especie que es una rapaz que es muy, pues no se conoce mucho de ellos aquí en la región, hasta hace, bueno, no es que no se conozca, hasta hace ya unas décadas se empieza a notar según la información de los campesinos y campesinas hacia las zonas altas. Y aquí hay un dilema con ellos porque ellos se alimentan generalmente de invertebrados, de insectos, de chisas, de coleópteros, de grillos, de lo que encuentren por allí. Y resulta que es que aquí cuando siembra la racaja, ese animal con su pata, con una de sus patas, empieza a echar los polinos de raquecia recién sembrados para atrás para poder escapar y dar las chisas que están ahí en el suelo. Entonces, pues al afectar eso, pues afecta a quienes están cultivando la racacha, y pues está otro que les va dando plum. Tenemos aquí los colibríes. Hay diferentes especies aquí en la región. Hay compañeros que ya fanáticos de ellos y mantienen esas fotografías que son de uno de los compañeros, de Diego Espitia. Y esas especies también tienen ciertas acciones que han hecho cambiar, que han cambiado todo su entorno. Algunos han estado como decreciendo, otros van creciendo en población. Pero perdón, aquí busco. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, yo no escucho ninguna pregunta y no sé si los cogí. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ahí vamos bien. Bueno, de estos colibríes, hay unos que están en zonas bajas y ahora están en zonas más altas. Entonces resulta que hay también un desplazamiento, también generalmente se dice que es por el cambio climático que las especies se están desplazando, pero pues no necesariamente es el cambio climático, sino la pérdida de cobertura, la pérdida de toda la fuente de lo que ellos necesitan para su supervivencia. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar qué es eso que nosotros hacemos, no solamente es defender el tema y territorio contra proyectos megamineros, sino lo que hacemos en nuestra cotidianidad, qué es lo que estamos talando, qué es lo que vamos borrando del mapa en las coberturas y cómo vamos afectando a otros seres. Ahora ya desapareció el 68% de los animales en el mundo, y América Latina es de lejos ahorita que está haciendo estas afectaciones, y de lejos en estadística, ¿no? Que no podemos hablar de Europa y de Estados Unidos, porque ellos hace rato borraron del mapa un montón de ecosistemas y borraron borraron un montón de especies. Entonces ellos no van a tener un crecimiento más rápido que nosotros, porque ellos ya, digamos que llegaron al límite, ellos están tratando de recuperar lo poquito que les queda. Por ejemplo, tenemos esta especie que es muy conocida en todo el país, el copetón.
aunque pareciera increíble, uno lo encuentra en todos lados, se sube a la mesa donde uno está comiendo, se mete por todos lados, pero ya hemos visto también cambios en sus poblaciones. También ha bajado, puede ser varias ahí por eso, porque muchos, aparte que también comen granitos, también comen insectos. Los insectos son envenenados y envenenan los insectos y él se los come, o otras especies que comen insectos, los comen, pues también van a ser afectadas sus poblaciones y se van a ver más. Tenemos el caso de los loros, bueno, tenemos el caso de los loros. Hay varios casos con las loras maiceras, que por el contrario las loras maiceras han crecido, sus poblaciones han crecido, y al crecer las loras maiceras, ¿qué hacen? Como los maiceras atacan todos los cultivos de maíz, pero han aprendido a comer trigo, han aprendido a comer alberja. Es decir, se han estado adaptando a esa nueva matriz que le estamos dejando. Pues si le quitamos parte de su fuente de alimento, pues ellos que hacen irse a atacar no, porque ellos no lo están viendo como una pelea, o sea, dejan de alimentar, y si encuentran ahí un montón de comida, pues ellos lo deben entrar allá. Esta es otra especie, bueno, no lo recuerdo ahorita el nombre, pero también está aprendiendo es un bioma que está aprendiendo ahorita a comer también frijoles, entonces empiezan a adaptar porque les toca adaptarse a la nueva matriz del paisaje, pero al adaptarse, por ejemplo, la lora maicera, ya las acciones son altísimas. ¿Y por qué? Pues porque hay mucha fuente de alimento, y dos, no hay quien los controle, aparte del ser humano que les da plomo y a todo, hace los espantapájaros y hay un montón de cosas para poderlos sacar de los cultivos, pero pues todo tiene que ver con las especies que están desaparecidas por las zapatas, y no están desapareciendo, es que están presionando, que todavía quedan a donde ellas. Por ejemplo, las mirlas, hay diferentes tipos de mirlas, y esas mirlas todas están en una aparición muy fuerte. Entonces es lo que explica si están desapareciendo o no. O sea, vamos a repetir lo que está apareciendo, que sucede en otras partes, sino que debe equilibrar lo que sucede en nuestro territorio. Tenemos especies como la de los mamíferos, especies muy pequeñas, como las marmosas, en este caso, una marmosa, son hábitos nocturnos difíciles de ver. Muchas personas no las conocen aquí en el territorio, excepto las personas mayores, que ya tienen un alto conocimiento sobre la fauna. Tenemos aquí, por ejemplo, un tigrillo. Ese tigrillo lo vemos solo en las partes más altas, de mayor calidad, pero muy poco probable verlo hacia las zonas más bajas, en donde está la mayor presión. Y entonces tenemos muchas especies que ya son escasas verlas. Tenemos los zorros, aunque todavía hay zorros, pero ya es muy escaso verlos en las zonas más cercanas hacia el río. Los perros de monte, tenemos ahí a su izquierda, pues es el perro de monte también, y al lado derecho unos zorros que están al pie de donde están cultivando, que está rodeada por esa polisombra, pero ellos están metiendo y tratan de huir de los humanos, y obviamente de la fauna hostil como los perros. Los reptiles, ni se diga, cualquier animalito que tenga forma de gusano, de culebra, es afectado, pero ellos también se van afectados por otras cosas. Ellos viven en el suelo, y en el suelo es donde se aplican agroquímicos, en el suelo es donde se hacen quemas, en el suelo es donde se tala, y ahí no se puede. Ellos también se han afectados, y en muchos casos dicen que hay una abundancia de serpientes. Ellos se adaptan muy bien, pero no es fácil, pero también para ellos la vida es difícil. Y aquí tenemos una que es muy reconocida, que es el loro de amarillo. Esta especie, digamos que tiene cierta recuperación aquí en la zona, hacia acá. Ya los que han estado acompañándonos
Rodrigo Spitia, con la Fundación Loro Parque y Vida Silvestre, que han estado haciendo un seguimiento a los loros, que ya eso es muy chévere sentir que hay una población en la región. Sin embargo, estos que digamos que técnicamente no existen los bosques de palma, aunque aquí en la región pues, se les dicen los bosques de palma, porque son las palmas y debajo de esas palmas entonces es como un bosque encima del otro bosque. De los bosques de palma aquí en la región se están afectando drásticamente por diferentes actividades como la ganadería, como la agricultura, viene la amenaza de monocultivos industriales que puedan estar afectando estos bosques de palma, recuperarlos, porque si no los recuperamos, no solamente desaparece el bosque, que es la palma de cera, que es el emblema nacional, y sin embargo lo estamos desapareciendo en Cajamarca, y entre Cajamarca y Ibagué, que están bosque de palma más grande que hay en Colombia, o el relicto más grande, unas 600.000 palmas, una investigación hecha por el doctor Bernal, el profesor Bernal de la universidad, bueno, él era antes estaba hablando de la Universidad Nacional cuando fue profesor, luego él se hizo independiente y se siguió con el estudio de las palmas. Tenemos una reducción bastante drástica a nivel nacional, y los propios otros recintos están acá, pero aquí tenemos unas presiones muy fuertes, pues son con el tema de la posible explotación aurífera a gran escala. Sin embargo, sigue la presión, sigue latente esas amenazas, las amenazas de los monocultivos industriales, las amenazas también por algunos campesinos que van de manera muy soterrada talando la parte y quitando estos bosques, y si desaparece esos bosques, desaparece la palma, desaparece el oro de la palma. El oro depende de varios factores que son pues, los carpinteros, que son los que buscan las palmas viejitas, que son mayores a 80, 90 años de edad. Esas palmas busca, vive el oro allí, pero allí vive tucanes, pero ahí también vive el oro de amarillo, y están los polinizadores de esas palmas, de ese bosque que está ahí debajo, pero todo va desapareciendo, y si desaparece, desaparece el oro de amarillo. Entonces, hay un montón de cosas que dicen que ya es muy visible y son muy evidentes en estos estudios exhaustivos y grandes gráficas y cosas, y es hablar sobre qué es lo que está pasando, y eso lo entrevistaron los mayores. En talleres que hemos hecho acá, ellos nos van contando qué es lo que había antes y que ha desaparecido. Digamos que en los ambientes acuáticos también nos interesa, porque tenemos los macroinvertebrados, son esos bichitos o animalitos que están allá en el suelo, son muy fáciles de ver en el río o las quebradas. Aquí hay un animalito que se llama el patico de torrente, se alimenta de varias especies de estas. Hay una que llama la lepóptera, bueno, no importa el nombre, tiene que ver con unas especies de los macroinvertebrados, pero resulta que es que en las zonas en las zonas bajas, por la presión por los agroquímicos y eso, ya la calidad, digamos que es más o menos, esta es la intermedia, ya se disminuye la población de esos macroinvertebrados en el río, y ya a lo último van a quedar como algo así muy mala, como caracoles, y unas especies como unos gusanitos que se ven allí a la orilla del río. Ellos van perdiendo el río va perdiendo esa capacidad, porque el río es un ser vivo, y los con esa cantidad de agroquímicos que sí tiene que ver con las actividades que realizamos aquí en la región para mantener esos cultivos, pero hay que recordar que eso también viene de la mano de unas políticas hace más de medio siglo, donde
se implementó esto de la revolución verde, que era producir más misma área y optimizar los sistemas, y para eso esas tecnologías con esas cosas que nos llegaron, que eran los agroquímicos, todos los herbicidas, fungicidas, insecticidas, todo lo que significa que es muerte, y entonces eso fue lo que se nos vendió de la época, lo que se nos metió a la cabeza y de varias generaciones hacia acá. Pues esto es a lo que tenemos ahorita. Luego, los campesinos no son los responsables directamente de esto, sino de quienes los promueven, que son las multinacionales, que son las que venden los paquetes con otros personajes que hacen la parte política y van introduciéndonos y nos van llevando a esa parte sin prever a futuro, sin tener ese principio de precaución que nos va llevando hacia esa tragedia, o una tragedia en la que está. Entonces, de ahí, aquí es donde esa diapositiva que me quedó por arriba, de ahí que para finalizar, así muy someramente, digamos que lo que tocó fue algo muy tangencial, que es todo lo que está sucediendo con la fauna aquí en Cajamarca. No solamente es la fauna, sino que tiene que ver no solamente la fauna, sino los árboles. Han desaparecido muchas especies de árboles debido a las prácticas como la quema, tala y sobre todo con los herbicidas. Los herbicidas han hecho que se desaparezcan ciertas tipos de rastrojo, porque hay rastrojos, pero hay rojos, unos rastrojos específicos de los cuales dependen varias especies, como los semilleros, como algunas mariposas que de allí dependen, en estado larvario depende de comer de ese rastrojo, y ese rastrojo y esas orugas son las que dan alimento a una especie que llama cucardilla o la piaya en términos científicos. Desaparece el rastrojo, desaparece la oruga, desaparecen esas hierbas que generan alimento para los semilleros, para las especies que comen especializadas en semillas. Entonces ni ese tipo de rastrojo, pues no están otros insectos, ni los que se comen insectos, ni los que se comen a los semilleritos. Entonces es un ejercicio que va cambiando por esas actividades culturales que fueron permeadas por estas nuevas tecnologías. Entonces ya no se hacen de hierbas manuales, sino que se hacen de hierbas con herbicidas. Y esos herbicidas van dejando un rastro que va diezmando toda la población de herbáceas y de ciertas hierbas que ya no están. Hay unas hierbas, pero no son las hierbas que habían antes, y así se va desapareciendo un montón de especies también pequeñas. Ya no han desaparecido especies, unas especies de hormigas, no recuerdo los nombres científicos, pero están las pituchas, las arrieras, se llama la quitacalzón, y había un montón de especies. Yo recuerdo que era la finca más de 7 o 8 especies, pero pues por el uso de toda esa cantidad de cosas que nos fueron impuestas hace más de medio siglo, porque llevamos medio siglo de esas políticas que nos llevan a utilizar ese tipo de tecnologías, pues ese es el desastre que hemos creado, y por eso es que reitero que si tenemos una responsabilidad indirecta, la responsabilidad más directa viene de esos sistemas políticos y económicos que nos imponen este tipo de tecnologías que nos va llevando a una catástrofe. Ahorita vamos todavía mucho más grande, y es lo que estamos tratando de defender a través de estos conocimientos, recuperando varias cosas que hemos perdido acá. Aquí hemos perdido las arañas pollas, los escarabajos, antes era una época donde el escarabajo rinoceronte, unos muy grandes, que eran con unos cuernos, la mayoría los reconoce, los carrones miateros, pues así se conoce aquí en la región, o los carrones rodadores, llamémosle los coleópteros, para que no entienda también, los ciempiés,
Hay un montón de especies que se han desaparecido, ya los cauchos, ciertas leguminosas, todo eso está desapareciendo. Entonces, toda esa desaparición es la que nos ha generado un desplazamiento de esa fauna. Entonces, por eso la pregunta ya les queda, y eso es un mito o una realidad, porque es lo que tenemos ahorita. Y para terminar, pues aquí ya lo que nos queda es por recuperar esa memoria vincular. Siempre me preguntan qué hacer. Hay que recuperar cosas, hay que buscar tecnologías nuevas, hay que ir a recuperar las que se perdieron, que es el conocimiento ancestral, lo que dejaron nuestros ancestros. Y luego cuando llegaron los diferentes tipos de invasión, colonización y todo, una amalgama de conocimientos, y entre todos hemos vuelto a reconstruir otro tipo de conocimientos. Algunos se han perdido, otros se mantienen, pero pues hay que tener ese tema de la valoración e importancia del conocimiento rural y la apropiación de la naturaleza, porque desde ahí es que hay que mirar eso desde un modo multidimensional. Parece que ser interdisciplinario, y eso no se hace de manera individual ni de escritorio. Hay que venir al campo, pisar suelo, caminar, estar con la gente, y hay que recuperar el sentido de lo ecológico, porque es que esta crisis ecológica social en el medio rural nos está generando una crisis cultural, empezando los diagnósticos sociológicos que tenemos, previos, preliminares, ya son, es decir, toca es echar lápiz y papel y mirar qué tanto es parte de eso. Necesitamos hacer un diagnóstico socioecológico. Y los agroecosistemas rurales, hay que mirar que ese es el modelo dominante en la agricultura de la región, que se hizo hace más o menos más de un siglo que nos impusieron. ¿Cuáles son los impactos ambientales que ha generado? Que ya están muy evidentes, que es todo lo que les acabo de decir, y mucho más. ¿Y qué es eso del desarrollo rural sustentable? Que era más o menos lo que hacían nuestros ancestros, que eso generaba esos ambientales también. Habían impactos, pero eran impactos que eran resarcibles con el tiempo, pero no como lo que tenemos ahorita. Entonces, digamos que hasta ahí, este es el ejercicio general de esta charla. Se quedan muchas cosas por fuera, pero no alcanza el tiempo, y hasta me pasé de tiempo. Así que ahí creo que lo dormí. Entonces me cuentan, por favor, sin dudas, por favor me cuentan. Hasta aquí es la charla. Solo me quedé yo, parece. Buenas, ¿se durmieron todos? No, estamos. Muy interesante la charla, muchas gracias. Bueno, entonces no sé si fui muy enredado en la presentación, y si fue dormilona la presentación, trataremos de hacerla menos aburrida. Entonces, estamos trabajando en ello. Vale, estuvo chévere la charla, y sí, realmente lo que usted dice, hay muchas, digamos, especies que anteriormente pues uno las veía y ya realmente muy poco. Y entonces, pero muy chévere. No, y es que por fuera quedan muchas, y estamos haciendo, como tratando de hacer, no las nombré ahorita porque hay muchas. Por ejemplo, los perezosos, los micos, todos ellos se han desaparecido, al menos localmente, o se están desplazando a algún lado, y si se están desplazando, se disminuye esa parte. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros desde nuestra cotidianidad para no afectar tan drásticamente, pues, no solamente esos ecosistemas, sino que también para nosotros mismos nos estamos afectando? Porque es que lo que le hacemos al otro es que a mí la cifra me parece dramática. Me parece dramática la cifra, es el 68% de los animales del planeta desaparecieron. 68% es brutal. En realidad no es muy alentador la cosa. Entonces, mire que lo que estamos hablando es aquí en un espacio del territorio, comparado con el territorio nacional, es pequeño. Pero pues si eso sucede aquí a pequeña escala, y lo estamos notando, es evidente, lo estamos viendo, pues imagínense, sume estos pequeños espacios en todo el contexto regional, ahora en el contexto nacional,
con el contexto de Latinoamérica, que es la que está sufriendo las mayores presiones en este momento, de diferentes ámbitos, desde así como desde lo local, como los que vienen desde afuera a hacer presiones políticas y económicas para mantener cierto tipo de actividades que son contraproducentes. Porque ahorita tenemos unos aparentes beneficios presentes, pero no sabemos cuáles son los beneficios a futuro. Mire que ya llevamos más de 1000 kilos de esas tecnologías que nos impusieron con los agroquímicos, y aquí estamos viendo un poco de cosas, ya son evidentes, ya los vemos, ya los podemos presentar. Y estas mediciones raras, solamente sentarse a escuchar a los viejos, a los mayores, y escucharlos y comparar con este presente, y ya que hemos borrado el mapa un montón. Hemos ganado algunas, claro, hemos recuperado otras cosas, hemos aprendido también, y la cuestión es que siguen otras presiones más fuertes que nos hacen depender mucho de los estados. La idea es también recuperarlo de nosotros. Bueno, yo no sé, hasta ahí una duda. La verdad me quedan un montón de cosas por fuera. Muchas cosas. No, señor, todo está claro. Muy interesante el tema, la verdad. El enterarse de todas esas especies que están desapareciendo, y es bueno para la comunidad el saber. Sí. Así que cualquier duda, pues no olviden que algo nos dejan datos, pues, a la alcaldía, o nos escriben a la fundación. Hay una página en Facebook de Fundación Muisca. Allí también nos pueden escribir y presentar dudas o lo que quieran, si quieren participar en estos temas. Y aprendemos, estamos aprendiendo con las personas, con los campesinos y campesinas, con nuestros padres, que la mayoría de nosotros desde aquí, los que vivimos en Cajamarca, pues no creo que no haya uno que no diga que no tiene un vínculo con el sistema agrícola. Puede ser el papá, la mamá, los abuelos, los hijos, nosotros mismos que seguimos trabajando o dependemos de las actividades económicas derivadas de la agricultura. Entonces, pues no siendo más por el momento, los dejo ahí. Si quieren, si no hay más dudas, pues cerramos, y esperamos mañana con otra charla creo que es a las 2 o a las 3, si me voy a mañana el horario. Mañana es a las 4 de la tarde, ¿no, Diego? A las 4. Y el día jueves también, a las 4 de la tarde. Listo. Entonces, eso es todo, es todo de todo lo que hay, pero eso es digamos que es una síntesis y es un brochazo de todo lo que hay en el territorio con respecto a la fauna, sin hablar de otras cosas, pero es solo la fauna, y se nos quedan por ver un montón de aves, incluyendo hablamos no de los animales más raros, sino de los más comunes. Son muchos especies comunes, y por ser comunes pareciera que no tengan tanta importancia, pero son indicadores. Su aumento en la población o su disminución, pues nos indican cosas. Y hay que echar a los papás, preguntarles qué había antes, qué es lo que ahora no ven. Hay que hacer ese ejercicio. Eso es un ejercicio chévere. Así es como hacer. Esos datos son tratados así. Claro, ahí tenemos unos datos ya digamos que más robustos de manera estadística, pues que eso no le vamos a prestar en este caso, porque no, pues ahí sí se aburrirían más con la conversación, con la charla. Y la idea es hacer una charla un poco menos cuadriculada, que no sé qué tan cuadriculado fui al hacer la charla. Entonces, pues yo creo que hasta acá la presentación. Si no hay más cuento, pues los dejo acá.
Díganme. Javier, muchísimas gracias. Bueno, entonces que estén muy bien. Muchas gracias a todas y todos por prestar la atención. Estaremos pendientes de cualquier o corrección, también de correcciones, porque puede que no tenga nada equivocado en algunas cosas. Eso es probable, es posible. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Bueno, chao.